Mi nombre es Geraldine Díaz, de Programación y Física, y aquí mi compañera Diana Rego Góngora. Bueno, el tema de que nosotros estuvimos fue, digamos, que sí, fue el comportamiento de consumo máximo de oxígeno durante las fases folicular y fase ovulatoria de la fase del ciclo menstrual en un atleta de fondo. Nuestra pregunta problema, ¿cuál es? ¿Cuál es el comportamiento de la fase lútea folicular ovulatoria del ciclo menstrual sobre una prueba de V2 máximo en un atleta de fondo? Bueno, la justificación. Para comenzar a albergar con nuestra tesis, tenemos que mirar y evaluar y comenzar a contemplar las diferentes significancias entre el hombre y la mujer, tanto como biológicas, como psicológicas y socioculturales. En nuestro respecto, pues nos corresponde las biológicas con el frente del ciclo menstrual. Se dice que pues, es importante para la investigación aportar, porque se dice que entre ciclo menstrual, rendimiento deportivo y planeación hay muchos vacíos teóricos frente a este asunto. Se dice que en la literatura nos muestra sobre todo que en los Juegos Olímpicos de 1928 la mujer comenzó a participar en los primeros Juegos sobre una prueba de fondo. Posteriormente a eso, ya hacia los años 60, hubieron como investigaciones anexas y la importancia del por qué estudiar a fondo el ciclo menstrual y las diferentes fases del ciclo, según lo señala Flores. Según el ciclo menstrual, debemos de tenerlos en cuenta frente a las diferentes planeaciones que se ejecutan frente al entrenamiento con dicha modalidad deportiva. ¿Cuál es el objetivo general? Dice, establecer el comportamiento del consumo máximo como capacidad aeróbica en la fase folicular, fase ovulatoria y fase lútea del ciclo menstrual de un atleta de fondo. Los objetivos específicos. El primero es determinar el consumo máximo de oxígeno en las diferentes fases del ciclo menstrual, las que ya venimos mencionando. El siguiente es cuantificar la pérdida de sangre en la fase folicular del ciclo menstrual para el control de posibles alteraciones como es la hipermenorrea. El tercer objetivo específico es calcular la saturación de oxígeno en reposo y frecuencia cardíaca por medio de un pulso oxímetro para determinar en qué fase del ciclo menstrual se encuentra mayor oxigenación. El diseño metodológico, referenciándonos con el Real de Sampieri, primero es de enfoque cuantitativo, pues porque se utilizaron estadísticas para llevar a cabo ese procedimiento. Es de tipo descriptivo, que es como se trata como de analizar los sucesos que se van a efectuar dentro de las pruebas. Y por último tenemos el diseño, que es el estudio de caso. Según lo referenciamos, también podemos estudiar grupos, poblaciones y en este caso el individuo, que es lo que nos interesa. Bueno, tenemos como referentes teóricos a señala Elena Konovalova. Ella ahorita está trabajando en el Valle del Cauca en estos momentos y hace referencia sobre el ciclo menstrual y rendimiento deportivo de la mujer. Se dice que hay un gran problema frente que no hay referentes teóricos que sustenten a las ciencias para involucrar dentro de las planeaciones. Entonces esto, a la hora de efectuar el entrenador con un grupo de rendimiento, va a haber, digamos, como vacíos para hacer la interpretación y así hacer una optimización, digamos, del rendimiento. Bueno, como lo venía exponiendo mi compañera, los referentes teóricos que utilizamos pues va de acuerdo a las variables. En este caso, y en primer lugar, corresponde pues al ciclo menstrual, las diferentes fases que estudiamos en nuestra atleta. En primer lugar, la fase folicular, la fase ovulatoria y fase lútea. Wells, en 1992, afirma de que es importante conocer el sistema endocrino y pues
en mayor medida el hipotálamo, ya que es el mayor centro regulador del organismo de la mujer, en este caso, y que nos compete el ciclo menstrual. Flores, en 1995, dice que la mujer involucra varios procesos, como es el embarazo y el ciclo menstrual, que esto se ve regulado en sus etapas emocionales y físicas cotidianamente. Gallo, Dunoff y Lebrun afirman de que la mujer tiene días favorables para así hacer pruebas de esfuerzo con mayor rendimiento deportivo. Bueno, entonces, ¿cómo fue la recolección de datos? ¿Cómo fue la intervención de nuestro proyecto? Entonces, primero, se tuvo en cuenta en el ciclo de la deportista y observamos que ella estaba en la etapa general. Entonces, en un microciclo gradual específico, el atleta se encontraba en ese momento. El seguimiento fue durante 3 meses y se aplicó la prueba en el tercer mes. Segundo, después de eso, en ese momento se le realizó una entrevista formal para mirar por fecha de calendario y ubicar dentro del ciclo menstrual a qué correspondía el atleta en la fase folicular temprana. ¿Por qué folicular temprana? Se dice folicular temprana porque es el momento del sangrado de la mujer. Posteriormente eso se evaluó donde la atleta se encontraba en la fase ovulatoria, que es en el día 14. Y después de eso en la fase lútea, que después da la finalización del ciclo menstrual. Entonces se tuvo como por fecha de calendario para mirar y observar la aplicación de dichas pruebas. Bueno, lo otro, pues la prueba que estamos hablando, que fue la prueba de V2 máximo, se le ejecutó al atleta en un ciclo de ergonospirómetro. Estas pruebas se realizaron en la Universidad Nacional, bajo pues, el laboratorio y el consentimiento de nuestro evaluador, William Benavides, de acá de la Universidad de Dinamarca. Y después de eso, el protocolo para la recolección de la pérdida de sangre. Ustedes dirán cómo se recogió esa sangre en la fase folicular temprana. Entonces, nosotros tomamos como instrumento, como herramienta, la MONCOP y la probeta. Ese es el instrumento de análisis. Esta es nuestra atleta a intervenir en el momento de la prueba. Siguiente. El pulsioxímetro, que es mirar la saturación de oxígeno durante el reposo de la mujer. Esta es la MONCOP. Este es un instrumento que tuvimos en cuenta para la recolección de sangre. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo con la recolección de sangre en este momento? Es primero observar si la atleta presenta una hipermenorrea. La hipermenorrea, ¿qué es? Es un aumento del sangrado del ciclo menstrual. Entonces, se observó, ¿qué es lo que hace, la MONCOP? A diferencia de un tampón, que es absorber el flujo sanguíneo, lo que hace la MONCOP es tener la sangre de la mujer expuesta ahí y no se coagula ni nada. ¿Qué es lo que hizo el atleta en la fase lútea temprana? En ese momento se trajo la probeta y con la probeta se cuantificó la pérdida de sangre. Entonces, este resultado nos dio que ella tenía un ciclo regular y se efectuó durante las siguientes gráficas. Cambio. Bueno, los resultados que nuestra deportista arrojó, en primer lugar, por la prueba que veíamos en el ciclo ergospirómetro, se puede observar por medio de las gráficas que su mayor rendimiento a una prueba de esfuerzo de resistencia aeróbica la presenta en la fase folicular con 50,09%. Siguiente, por favor. Lo que explicaba mi compañera, porque es importante cuantificar la pérdida de sangre, porque en Colombia no se tienen los estándares de la pérdida de sangre en la mujer. Se conocen estándares a nivel mundial, pero en Colombia no se ha hecho un estudio propiamente
donde la mujer cuantifique y sea pues exacto el dato, siempre es un dato relativo. Entonces, en nuestra deportista se pudo observar que el día lunes ella cuantificaba la sangre en dos momentos, en la mañana y en la noche. El lunes se pudo observar pudimos obtener 8 mililitros de sangre, y el día martes fue el pico más alto de su pérdida de flujo sanguíneo. El día miércoles con un 10%, el jueves y viernes con un 7 y 6%, porque se ve en primer lugar un ascenso y un descenso. Pues, como lo explicaba mi compañera, la fase folicular obviamente tiene un pico alto y comienza a descender, que es cuando el endometrio vuelve a formarse, si no hay una fecundación del óvulo, continúa el sangrado. Para acá resaltar en esta parte, como podemos observar, acá la atleta está en un microciclo, ¿verdad? Que corresponde, si lo bien sabemos, que un microciclo corresponde a una semana. Entonces, acá se podría efectuar que el entrenador tenga en cuenta cuando esté ella en la fase lútea temprana. Entonces estamos ubicados en el microciclo, ¿verdad? Entonces, digamos, el lunes digamos, hacerle carga media moderada, el martes hacerles cargas más bajas. Posteriormente, ¿por qué? Se dice con el autor Wells, nos resalta que cualquier pérdida de flujo sanguíneo o cualquier pérdida de sangre a nuestro organismo decae la resistencia física de nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa? No hay oxigenación a nuestro cuerpo. ¿Qué es la oxigenación? Es el transporte de oxígeno a la sangre. Entonces, por ende, la resistencia va a decaer en ese momento. Y si sabemos que estamos hablando de un atleta de resistencia de fondo, sabemos que ese es el pilar que ella tiene que estar entrenando constantemente. Entonces, es importante que en ese momento el entrenador tenga acentuadas las cargas, tenga acentuado también la pérdida de flujo sanguíneo, y posteriormente a eso el pulsioxímetro, cómo reacciona frente a la pérdida de oxigenación también, que hace compatibilidad con los resultados. Pasa la interés. Saturación de oxígeno en sangre y frecuencia cardíaca en reposo. A nuestra atleta, por medio de un pulsioxímetro, se le llevó, pues sabemos que un pulsioxímetro va conectado al dedo índice en las 24 horas. En este caso, podemos observar que nuestra atleta, luego de una prueba máxima de esfuerzo en el ciclo ergoespirómetro, fue efectuada. Su porciento de frecuencia cardíaca fue del 70%, que ese fue su promedio, y obtuvo una saturación en la sangre de 96, lo que quiere decir que al pasar su fase folicular y pues en ella su pérdida de sangre, la saturación de oxígeno es muy buena. ¿Cómo se efectúa eso? Pues porque todos conocemos que sí, que la mujer pierde sangre, pero ¿cómo determinamos, cómo pudimos evaluar la saturación de oxígeno? Y pues en nuestra atleta, de que el organismo de la mujer para reponer esta sangre presenta dos mecanismos de defensa. La primera es, por una parte, el centro ventilatorio, lo que ordena a los pulmones oxigenar más profundo y más rápido. ¿Para que el hematocrito y la sangre sea mayor y con mayor rapidez pues transportada en la sangre. El segundo mecanismo es por medio de los riñones, ya que produce una enzima de eritropoyetina, lo que hace que fortalezca y comience a producir nuevo hematocrito como reserva, y así suplementar pues la pérdida que ella
Y para cerrar, es importante romper con el entrenamiento tabús que se manejan frente al ciclo menstrual con rendimiento, presentando pues la MONCO como una herramienta ecológica también pues para contribuir con el medio ambiente y también con la factibilidad de obtener resultados para un óptimo rendimiento en la atleta. Entonces la tesis queda con preguntas abiertas para que sean más intervenciones e investigaciones pues, para que vaya aumentando como esa literatura frente acá en Colombia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos con la presentación de Marco Fabián Martínez Ochoa con la ponencia El entrenamiento ideomotriz en la habilidad de visual en el fútbol formativo.